Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Primero quiero desearles lo mejor en este nuevo año que acaba de empezar y que este 2025 traiga sobre todo sueños cumplidos y deseos que lleguen hasta donde ustedes los quieran llevar, que se realicen y que los cumplan y que esto permita que puedan seguir teniendo más anhelos y deseos en este nuevo año. Después les quiero agradecer por toda la audiencia y el crecimiento que tuvimos en el 2024 y como un programa especial y el primer programa del año, he traído una compilación de las mejores historias narradas por nuestros invitados, por la mayoría de ellos. Así que en este capítulo van a disfrutar de historias de terror, de historias de crimen, de historias de vampiros, del más allá, de después de la vida y la muerte, de cuerpos incorruptos, de qué nos depara el futuro, de los nuevos mapas del fin del mundo. Es decir, en este capítulo hay una compilación absolutamente de todos los temas que les gustan a ustedes. Por supuesto, no podrían faltar los fantasmas. Así que esta recopilación les invita a que ustedes se entretengan, que recuerden estas historias si vieron los capítulos y si no los vieron, el link de cada uno de ellos va a estar acá abajo en la caja de comentarios para que los puedan volver a ver o disfrutar si es que se los perdieron. Les recuerdo que yo soy María José Roballo y siempre me pueden seguir aquí en mis redes sociales que aparecen aquí en este recuadro y que pueden además mandar sus historias a cósmica051@gmail.com, porque a partir de este año estaré compartiendo también todas las historias y evidencias que ustedes puedan mandar. Este año viene con muchos retos, con muchos proyectos, con muchas nuevas personas que entrevistaré para que ustedes conozcan, para yo conocerlas también. Y es un año donde este canal va a crecer muchísimo, sobre todo en la investigación afuera. Voy a traerles nuevos lugares, nuevas expediciones y ustedes van a poder conocer lugares de misterio de todo el país. Por eso les quiero agradecer por toda su fidelidad del año pasado y les quiero invitar a que si no estás suscrito, te suscribas a mi canal, comentes y compartas este contenido para que siga creciendo y cada vez conozcamos más y mejores misterios. Así que sin más, les doy la bienvenida a este maravilloso capítulo de las mejores historias del 2024. Bienvenidos. Cósmica, divinidad interior. Pues Adela es una señora muy entrañable que nosotros conocimos en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Adela es una persona que tenía insistencia en conocer a Johanan, lo hizo a través de otra querida amiga contactada de la Argentina, Noemí Cuesta, y la señora Adela, desde muchas décadas atrás, tuvo experiencias de contacto. Según ella nos contó, todo se disparó en la zona mágica, en el grandísimo lugar de poder que es Capilla del Monte y el Cerro Uritorco en Argentina. En este punto, que está considerado como el punto ufológico más importante de la Argentina, llegan muchas personas a orillas del Uritorco en sus faldas para realizar meditaciones, para realizar experiencias de contacto. Y Adela en su juventud formó parte de algunos de estos grupos que, bueno, pues se dirigían a meditar a Capilla del Monte. Y es así como inicia su experiencia de contacto. La particularidad de doña Adela García es que ella, como tal, no le dan mensajes para que los escriba o los redacte. Ella asegura que estaba haciendo pues cosas de su vida cotidiana, como por ejemplo tender la ropa recién lavada, y de repente le llegaba vía telepática la comunicación de dibuja lo que te vamos a mostrar. Y ella, como podía, dejaba lo que estaba haciendo y se ponía a dibujar una serie de cuadros de obras pictóricas que reflejaban supuestamente cómo va a ser el fin que tiene que pasar nuestra humanidad y esos grandes cambios planetarios. A doña Adela
le cuentan situaciones como el tema tan traído en el contacto desde los años 80 de la evacuación mundial. Le aseguran que llegado el momento cuando en el planeta Tierra empiecen a darse cataclismos que nos afecten en todo el orbe, habrá una serie de personas, especialmente niños, nacidos a partir sobre todo del 2000, con un cambio mental diferente, que serían extraídos como tal por naves extraterrestres mientras duren esos eventos que están por ocurrir y que después serían regresados nuevamente al planeta, al cono sur de la América, para iniciar esa nueva humanidad, el renacer de una nueva humanidad. Y en esos dibujos también aparece la configuración terrestre después de los grandes cambios planetarios. Es importante señalar que el contacto extraterrestre siempre es muy local, es decir, uno siempre se va a fijar en la Tierra que le interesa y conoce. En este caso, pues doña Adela dibuja la parte de América y bueno, pues se aprecia indudablemente en sus mapas una subida de las aguas considerable, una reducción de tierra y por lo tanto una modificación del perfil costero de América. Es muy impactante porque cuando nosotros tuvimos acceso a las obras de doña Adela, pudimos hacer la comparativa con los mapas que está trabajando la NASA de cómo será la configuración de los continentes en varias décadas cuando se hayan producido una subida del nivel del mar a causa de ese cambio climático que está haciendo que los icebergs y las zonas de hielo de nuestro planeta pues se deshagan y no sean perpetuas. Eso va a provocar una subida de las aguas y un cambio de los perfiles costeros. Nos quedamos muy impactados porque las recreaciones de la NASA son súper parecidas a los mapas de doña Adela García. Y lo más impactante de todo esto es que el tema de los mapas del fin del mundo no es el único caso, doña Adela. Te diré, María José, no puedo decir quién, pero hay una presentadora de televisión muy importante de aquí de México que recientemente se comunicó con Johanna y nos contó, desde luego fuera de micros, que ella está muy metida con nuestros temas porque una vez tuvo un sueño donde le dijeron que viera lo que más pudiera y en cuanto se despertara que apuntara lo que iba a ver. Y era efectivamente un nuevo mapa diferente, vio mucha agua y vio que cambiaba la zona, sobre todo en la que ella suele estar, que es Los Ángeles, la zona de California. Inmediatamente lo dibujó al despertar y lo compartió con su mamá y ella está muy impactada. Y tenemos otros casos de mapas del fin del mundo, como por ejemplo los de Claudio Pastem, que es otra de las experiencias de contacto más importantes de América. En el caso de Claudio Pastem, chileno, él tiene una experiencia, bueno, pues con unos seres que pues le invitan a acceder al interior de su nave. Él asegura que visita una ciudad de cristal donde tiene la oportunidad de ver lo que él llama una luz muy potente, donde está toda la humanidad y que para él interpreta que es Dios. Incluso asegura que pudo tomar un alimento que le dan en este espacio de cristal, un alimento que les sacia, un alimento extraterrestre, y al regresar pues a la Tierra su vida cambia por completo. Asegura que le muestran o le preguntan si quiere ver el pasado o el futuro. Él dice que quiere ver el futuro y le muestran lo que va a ocurrir, grandes catástrofes planetarias y muchas zonas de su país, Chile, como digo, el contacto es un fenómeno muy local, que van a desaparecer. Y esto le impacta tanto que Claudio deja toda su vida, su trabajo y todo en Santiago de Chile y se va a las montañas, a una zona en la que él considera que va a sobrevivir a ese cambio y a la fecha ahí es donde vive, sin internet prácticamente, sin comodidades, todo por el poder de estos mapas del fin del mundo. Cuenta la historia, pero las crónicas de Indias,
escrita por todos estos cronistas, para los que les gusta la historia, por Pedro Cieza de León, Arturo de Siena, Garcilaso de la Vega, el cura Valverde, que frente a las costas de Portoviejo, dígase lo que hoy es Crucita, descendieron en una canoa de fuego, repito, descendieron en una canoa de fuego 7 gigantes, seres gigantes de 7 metros. 7 metros. Bueno, hablan en codos, ¿no? Pero si sacamos la diferencia en codos, equivale a 7 metros. Bueno, ahí está en los libros de historia. En Changayminas, en Purunuyuma, parroquia de Gonzanamá, provincia de Loja, están excavando los cimientos para construir una casa y algún campesino le da a una olla, entonces él pensó que era un entierro. Entonces sacan la tierra, le dan y vieron que no era una olla, era un cráneo grande. Se asustan y enseguida van donde el cura. El cura de la parroquia era Carlos Vaca. Viene a ver el cura y hace desenterrar todo. Era un esqueleto de 7 metros, esqueleto de un gigante. El cura agarra eso, agarra los huesos y los arma ahí con alambre y pone ahí en la plaza y empieza a dar un sermón, a decir, miren lo que dice aquí en la Biblia, capítulo 6 de Génesis, los gigantes existen, ¿no? Los jayanes, nefilines existen, aquí está, existen. Bueno, se entera de eso la curia en Loja y le manda, recoge los huesos al cura y que se deje de dar ese discurso. Llego yo en la década de los 80 y el cura me quiere vender los huesos, me pide 10 millones de sucres, no tenía yo esa plata. Se lo dije a Zoltán Sellers compró el esqueleto, llevó todos los huesos a la casa de doña Yela Lofredo de Klein, ahí en Guayaquil. Se murió a la semana el gringo. No sé, coincidencias o qué será, se murió. Viene su hijo de California, recoge todo el menaje, mete en un contenedor, incluyendo los huesos, se los lleva a California y le llama a Eric von Daniken. Y le dicen, oye, tengo estos huesos, ¿no? Pásalos para acá. Le compra a von Daniken, lo arma el esqueleto, le faltaban unos pedazos, pero le rellenó con escayola, ¿no? Y ahí lo tienen exhibiendo en el Mystery Park, un museo gigante en Europa. Ahí dice esqueleto ecuatoriano, ¿no? Descubierto en Loja, Mystery Park. Eran 7, se esparcieron por todo el Ecuador. En Riobamba encontraron otro, lo quemaron porque era un relajo. Y el cura de la iglesia fue... Y bueno, para hablar del primer caso de Doppelganger que le quiero compartir aquí a toda la comunidad de Cósmica, tenemos que irnos a uno de los personajes más importantes de la historia de los Estados Unidos, un expresidente de este país, Abraham Lincoln. Y es que de acuerdo a su biógrafo Carl Sandburg, biógrafo oficial de este expresidente norteamericano, Abraham Lincoln habría visto a su doppelganger en una oportunidad y de hecho habría sido descrito de una forma supremamente detallada por Abraham Lincoln en uno de sus textos. De acuerdo a Carl Sandburg, el biógrafo de Abraham Lincoln, este hombre literalmente, quien fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1860 por primera vez, vio reflejado en el espejo un segundo rostro suyo, pero con aspecto pálido y fantasmagórico, como si fuese una proyección del mismo, pero en versión espectro. Imagínate esto, Majo, mediados del siglo XIX y un personaje tan importante como Abraham Lincoln viendo esto. De hecho, les voy a leer literalmente, textualmente, la descripción que hizo Abraham Lincoln sobre este doppelganger. Lo escribió de la siguiente forma.
Me vi reflejado casi en mi longitud, pero en mi cara tenía dos imágenes separadas y distintas. La punta de la nariz de una de ellas estaba cerca de 3 pulgadas de la punta de la otra. Yo estaba un poco molesto, quizás sorprendido, y me levanté y miré el espejo, pero esta imagen se desvaneció delante de mí. Cuando me acosté de nuevo, vi por segunda vez esta misma cara, este mismo espectro. La vi más clara en esta oportunidad y luego me di cuenta que de una de las caras literalmente se veía un espectro más pálido, más fantasmagórico, digamos unos 5 tonos más claros que una de las primeras imágenes que vi previamente en el espejo. Me levanté y este extraño espectro se desvaneció de nuevo delante de mí. Imagínate, esto lo escribió Abraham Lincoln, reitero, en las memorias que fueron consignadas por su biógrafo oficial Carl Sandburg, y Sandburg, Majo, desde ese momento manifiesta algo muy interesante. Él dice que cuando leyó esta nota de Abraham Lincoln, él llegó a pensar que, bueno, que quizás se trató de un sueño lúcido, de una alucinación o algo así. Lo cierto es que, de acuerdo al entorno del expresidente Lincoln, el hombre estaba absolutamente consciente en ese momento en el que observó esto. Por eso es que es importante diferenciar, como dice Majo, de algo real o de una alucinación o de un juego mental. Abraham Lincoln estaba absolutamente consciente cuando vio a ese ser de espectro fantasmagórico muy similar a él frente al espejo. Luego, cuando se fue a acostar, vio nuevamente a este espectro, a este doppelganger delante de él. Y para Carl Sandburg, en su momento, esta era una especie de designio que determinó o que iba a demostrar que Abraham Lincoln iba a ser reelegido en el cargo como presidente de los Estados Unidos. No obstante, lo que ocurrió fue todo lo contrario y Abraham Lincoln fue asesinado en una obra de teatro en 1865. Nuevamente nos vamos a esa definición clásica que les di hace unos instantes. Encontrar a tu doppelganger es un designio de muerte. Pues en el caso de Abraham Lincoln así lo fue. Querida Majo, te reitero, tal y como lo manifestó en su investigación oficial Carl Sandburg, el biógrafo oficial de este expresidente de los Estados Unidos. El exorcismo que me tocó ver fue bastante raro, fue feo, no es agradable, porque había una nena que la estaban exorcizando y de repente la nena empezó a tener una fuerza, que es lo que en el exorcismo se llama sansonismo, terrible, 4 adultos y no la podían sostener, y le cambió la voz, Y cuando empezó a hablar con voz gruesa y con voz de hombre, no es agradable, no es agradable. Por eso cuando se hace un exorcismo, el exorcismo siempre se trata de que haya gente, ¿sí? De que haya un equipo. Está el cura que exorciza, pero también están sus auxiliares. Y si no tiene auxiliares, tiene que haber más personas, creyentes y dispuestas a ayudar. Y esta niña, ¿por qué qué tan pequeña era? Y debía tener 10 años, 9, Ya. 10 años. ¿Por qué una niña tan pequeña sufre esto y a qué se le atribuye? La fuerza bruta y el cambio de voz. El cambio de voz y la fuerza bruta se le atribuye directamente a la presencia demoníaca. O Que sea, usual- este demonio que está dentro es el que tiene estos poderes, digamos así. Claro, claro. El demonio es astuto. El demonio es astuto. El padre Manuel nos contó que una vez él le habían llevado a una persona para consultar, para ver si tenía que exorcizarla o no. Y él en ese momento, que capaz que comento una infidencia, pero él me sabrá perdonar, él no conoció a su papá. Su papá los abandonó cuando él era muy chiquito.
tuvo una infancia muy difícil, muy difícil. Y entonces, en determinado momento de su vida, decidió ir al norte argentino, una provincia que se llama Corrientes, a buscar a su papá. Y supuestamente encontró la tumba de su papá, pudo rezar, pudo, digamos, hacer las paces. Obviamente es algo de él. Al tiempo le llevan una persona para ser exorcizada, le pregunta, bla, 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 y de repente la persona le dice, ¿y vos qué te crees? ¿Vos te crees que de verdad encontraste a tu papá? Vos no encontraste nada a tu papá, no lo vas a encontrar nunca. Ay, no me digas, se me heló la sangre, qué feo. Claro, a él también se le dio la sangre. Acostumbrado, pero... ¿Por qué? Porque muchas veces durante el exorcismo, la persona, que no es la persona, es la energía esta que tiene adentro, insulta, descalifica, escupe, quiere pegar. O sea, digamos que lo que vemos en la película representa lo que en realidad sí es así, digamos en distinto grado, pero es así. La película Exorcista. Ajá. Sí, está teatralizado. Por ejemplo, en un exorcismo jamás va a bajar la temperatura, como muestran en la película. ¿Por qué? Porque la posesión usualmente es de un demonio. Y al ser un demonio, alguien que nunca que no estuvo vivo, que es un espíritu, no precisa tomar energía del ambiente. Cuando hay presencias en una casa, una habitación y baja la temperatura, eso no es un demonio, eso es un espíritu de muerto, porque el espíritu de muerto estuvo encarnado. Y entonces, para poder manifestarse, precisa tomar energía. ¿Y esa energía dónde la toma? De la temperatura del ambiente. Pero cuando te baja la temperatura, ahí no es un demonio, es un espíritu de muerto. Pero bueno, está teatralizado, pero bueno. Yo nunca vi levitación. El padre Manuel nos contó que una vez, con un nene de 6 años, él vio una levitación. Tengo una amiga colombiana muy querida, la que quiero mucho, y ahora está viviendo en México desde hace unos años, que hace unos años una de sus hijas, que sabía que estaba investigando todo este tema de las experiencias cercanas a la muerte y tal, no sé qué, dice, chica, habla con mi madre, que a ella le pasó algo de eso cuando hace años. Pregúntale, pregúntale. Y yo pues le pregunto, oye, me ha dicho tu hija tal que... Y me dice, ah, sí, sí. Y, ¿y qué te pasó? Dice, nada, pues es que yo estaba en un paseo a caballo con unos amigos, la que punteaba la cabalgata era yo, una amiga sacó una cámara de fotos, tiró una foto y el flash asustó al caballo, total que se encabritaron los caballos y tal, una época en la que no había móviles ni nada, claro. Le cayeron 500 kilos de caballo encima, entra en coma. Coma, ¿eh? Venimos a casos de coma. Durante el tiempo que estuvo en coma, que estuvo 3 meses, ella decía que ella estaba en un jardín violeta sumamente hermoso, en el que hablaba mucho, muchísimo con su abuela, ya fallecida, con su madre, ya fallecida, con una amiga y con otra chica más. Es decir, 4 personas había allí con las que ella hablaba. Dice, ya hablábamos mucho. Siempre venían de una puerta que yo no podía cruzar, no me dejaban ir con ellas cuando se largaban. Nos sentábamos en un banco a hablar y luego ellas se iban por esa puerta, pero nunca me dejaban acompañarlas. Un día, mi amiga se pone testaruda, terca, cabezota, y intenta cruzar con ellas, irse con ellas por esa puerta. Entonces la empujan, la fuerzan, le dicen que no en esa discusión y ella despierta. Wow. Despierta, espérate, que es que esto aún le queda abajo. Despierta y resulta que, pues claro, imagínate, 20 kilos menos, el cuerpo roto por no sé cuántas partes, y le dicen que su amiga, la que había tirado la... había fallecido, una de las que estaba en el banco, ¿vale? Se entera de la triste noticia, no había sobrevivido al accidente de caballo. Pero ¿recuerdas que te he dicho que había una cuarta persona, otra mujer, Sí. otra chica, con la que también hablaba mucho? Bueno,
Mi amiga tuvo que enfrentar un proceso de rehabilitación de 2 años muy duro en silla de ruedas, bastante duro, durante el cual conoció a una chica en la vida real que acabaría siendo su pareja durante 7 años, es decir, una persona sumamente importante en su vida. Es decir, conoció en ese jardín violeta A la que a la fue que su... iba... ¿Y Sí. cómo? ¿Cómo? Esa chica no tenía noticia de haber conocido nunca a mi amiga ni siquiera en sueños. Y estaba viva, Y mi pues. amiga tampoco la conocía y estaba viva, pues. No era un ser fallecido. Qué ¿Qué era? raro. ¿Un patrón encarnacional? ¿Un qué? ¿No? Qué raro. Estaban en otra dimensión las dos, pues, pero qué raros casos, oye, qué raro. Rarísimo. Y siguen vivas las dos, me imagino. Sí, claro, por supuesto. Hablabas antes de Marianita de Jesús, que tenía un familiar, Miguel de Santiago, que era pintor, y que es el que tiene la historia, la gran historia del Cristo en la agonía, ¿no? El Cristo agonizante. La versión que sabemos, lo que nos enseñaron de niños, es que simplemente él está pintando un Cristo en su lecho de muerte y necesita plasmar el dolor, necesita plasmar la agonía de un Cristo. Entonces se le ocurre que si crucifica a su estudiante y le amarra en una cruz, podría captar más bien este dolor humano. Y le empieza a hacer sufrir a su estudiante y le clava de verdad y le pone con la lanza en la costilla y le pone la corona de espinas. Esa es la leyenda. Ah, ok. Entonces, le asesina a su estudiante y pinta su mejor obra, que es el Cristo de la agonía. Según la investigación, en realidad, él estaba pintando cualquier cosa y dejó su obra para que se seque en el patio. Y tenía que ir a entregar sus obras a la iglesia en Guápulo. Y le dijo a su esposa, que creo que era prima o pariente de Marianita de Jesús, de hecho, y le deja a ella, por eso tenía el vínculo tan importante con la iglesia, y le dice a él que cuide su obra, que se está secando al sol, los óleos, y que las cuide porque iba a entregar a Guápulo, a una iglesia, a otra iglesia, su obra. Y obviamente la esposa, hace un ratito se descuidó, pero ese rato de descuido, al parecer, pasa un chanchito junto al óleo y borra la mano de la pintura. Entonces su esposa se pone muy nerviosa porque el pintor tenía un carácter bastante fuerte. Así que le llama a uno de los mejores estudiantes de él. Y le diría, no ve, va a venir mi marido, me va a matar, el man está loco. Ayúdame y ayúdame a pintar la mano. Cuando él llega, se da cuenta que no es lo que él dejó. No está ni seca la pintura, ni es la mano que él pintó. Tiene el primer encontrón con su esposa, saca su espada y le corta la oreja. ¿A la mujer? Por sorda, porque él le dijo que cuide y no cuidó. Espérate, ¿y esto es crónica o leyenda? No, este sí es crónica. Ah, esto es real. ¿Ya? Ok. Entonces ahí los curas le acolitan a este man y ya pues ella no pondría la denuncia. Bueno, era un tiempo en el que las mujeres tampoco es que tenían mucho derecho. Uh-huh. Entonces nada, pues ahí le dejaron tacita a la mano, le dejaron volada la oreja y los curas ya le escondieron de la policía la primera vez. Obviamente él estaba muy enojado de que alguien pueda haber tocado su obra. Y después de eso,
es que él quiere reivindicarse y en favor a la ayuda que recibió de los curas, él quiere hacer este Cristo en la agonía. Y ahí se le ocurre al man súper maquiavélico, al estudiante crucificarle. Se dice que era un poco de celos al estudiante, que tenga algo con la esposa, pero dicen que más que celos del estudiante con la esposa, era rabia por haber tocado su obra. Y es ahí donde le crucifica y le mata en nombre del Señor. El tema de la Ouija es, hay un psicólogo norteamericano que planteó que en realidad la Ouija se mueve con algo que se denomina efecto ideomotor, que es una especie de energía que uno proyecta en la copa o en la lupa de manera inconsciente, entonces que de alguna manera, sin darse cuenta, cada persona o las personas que están poniendo ese dedo cuando supuestamente se convoca ese espíritu, hacen que ese elemento se mueva. Ese planteo para este psicólogo se genera, o sea, se puede demostrar de una manera muy básica, que es empezar a jugar a la Ouija, en un momento frenar el juego, vendar a todos los participantes, mover el tablero, darlo vuelta, ponerlo de costado, ponerlo en una posición que nadie sepa dónde está, y a partir de ahí volver a seguir jugando con los ojos vendados, y entonces, lógicamente, la Ouija va a seguir moviéndose, pero como ninguno de los protagonistas que están jugando a la Ouija van a saber exactamente en dónde están las letras, el sí, el no, el adiós y nada, se va a mover sin sentido. Entonces, nosotros en ese momento estábamos en Bogotá, haciendo este programa que te decía, que se llama Sugestiones, que de hecho está en YouTube, está en el YouTube de History, para los que están en América Latina lo pueden ver. Empezamos a hacer el juego, habíamos conseguido un ex satanista que era muy loco en esto de las casualidades que decía Elmer, porque era el barman del hotel donde yo me quedaba, y un día hablando nos contó que era satanista 2 días antes que tuviésemos que hacer el juego de la Ouija. Vino con nosotros, Dios mío. empezamos a hacer el juego, en un momento les vendamos los ojos a todos, dimos vuelta al tablero, siguieron jugando. Hasta ese momento la Ouija había dado la información de que era un hombre viejo que vivía en esa casa desde hacía mucho tiempo, que estaba aburrido o enojado, qué sé yo, y cuando tapamos los ojos todo se empezó a mover más violentamente, pero siguió escribiendo perfectamente, por más que nadie supiese en dónde estaban las letras, siguió contando su historia, hasta que en O un sea, momento se fue con mucha tú violencia. no estabas jugando, tú estabas viendo y Yo viste estaba cómo la grabando. gente, a pesar de tener todo girado, seguía escribiendo bien. Sí, sí, y lo más loco es que cuando vamos a chequear la GoPro que estaba sobre el tablero, tenía interferencias. O sea, como que había partecitas borradas. Como que sí, como que había como ciertas interferencias en la cámara. Nunca lo vi, nunca lo volví a ver en una GoPro eso de nuevo. Fue súper, súper loco. ¿Y no te dio miedo? Cuando estoy con la cámara no me dan miedo las cosas. Pero luego al verlo en tu casa, sí, porque al editar, abrir eso solito y ver lo que hablaban y que esa cosa se movía, ¿no te Y da no, miedo? porque yo no Y lo te editaba. digan Vos pensás si- que en eso éramos equipos muy, Ajá. muy grandes de gente. Eso llegaba y yo estaba de viaje haciendo las grabaciones, iba a la isla de edición y empezaban a editarlo. O sea, nosotros nos sorprendimos mucho. Fue como una confirmación bastante interesante, pero no, la verdad no me dio miedo. Y aquí te preguntan si tienes las imágenes de esta cámara GoPro todavía. La verdad es que todavía no las encontré.
tal vez algún día aparezcan. O sea, yo tengo muchos discos rígidos que son las entrevistas que voy subiendo al canal de YouTube, no estas, porque las de sugestiones no son entrevistas para subir, porque no tienen que ver con esto que estamos hablando. Ahí está. William Carpenter es el psicólogo. Gracias. No, pero tal vez algún día aparezcan, no sé. Yo tengo cientos y cientos de... Imagínate que son tantos años haciendo documentales que no sé dónde está todo el material, porque aparte, una vez que se entrega, ya pasás al siguiente. Son muy pocas las cosas que se guardan y por eso también las estoy compartiendo, porque son cosas que si no, iban a morir en un disco rígido hasta que ese disco rígido se rompa y ya nadie más pueda ver esa información. Se cuenta, por ejemplo, que cuando murió Santa Mariana, que es la primera santa quiteña, muere en el siglo XVII, muere jovencita, a los 26 años, muere tan joven que la capilla familiar, la capilla que su familia había mandado a hacer en la Compañía de Jesús, en la iglesia de la Compañía de Jesús, no estaba terminada. Entonces tienen que pedir que la entierren o que presten para el lugar de entierro la cripta de una capilla que estaba al frente, la capilla de San José. Y ahí la entierran. Luego, cuando ya está terminada la capilla de su familia, la capilla de la Virgen de Loreto, van a buscar el cuerpo. Dice la historia, dicen las crónicas, que abren la piedra de la cripta y el cuerpo está incorrupto. Pero además se expande un olor a azucena que ocupa toda la iglesia de la Compañía de Jesús, y ese olor queda ahí durante meses. Y esa era prueba de santidad de Santa Mariana. Luego, con el tiempo, ya el cuerpo queda solo huesos, reliquias, que son puestas en un pequeño relicario, en una cajita, y que hasta ahora están ahí en el altar mayor de la Compañía de Jesús para devoción pública. Entonces, estos cuerpos incorruptos forman parte de un imaginario ya cristiano. Aquí en Quito hay algunas cosas ahí, por ejemplo, que yo he visto y he conocido en el altar de la iglesia del Carmen Alto, el claustro de mujeres. Debajo del altar está el niño Félix, que es un bebé, que la tradición dice que es un mártir cristiano de los primeros siglos del cristianismo. Es un bebé incorrupto. Entonces levantas una telita que tienen las monjitas para proteger, porque tampoco no acrecentar el morbo de la gente, y ves un cuerpo de un niño, no puedes ver nada, porque digamos todo su cuerpo está cubierto en el rostro de una tela que debe ser lino, y las piernitas, los brazos, telitas como de seda. Está vestido muy ricamente, con un vestido de hilos de oro y de plata y con una corona. Y está ahí como mártir, como reliquia. Y es un cuerpo incorrupto. En la Concepción, en el monasterio de la Concepción, al lado del Palacio de Gobierno, cuando se hicieron ciertas refacciones de la iglesia principal de la Concepción, se halló, porque abrieron una puerta hacia la calle Chile, actual calle Chile. Eso era el coro bajo antes. Los coros bajos de las iglesias de mujeres, o sea, de conventos femeninos, eran el lugar donde normalmente se enterraban a las religiosas. Es súper interesante, porque en cambio el coro alto es donde se reúnen las religiosas para orar, para cantar durante las misas y para pasar cantando todas las horas canónicas durante todo el día. Es decir, las hermanas vivas ocupan el coro alto, las hermanas muertas ocupan el coro bajo. Eso es bien chévere, se ve aún en algunos conventos de la ciudad. Y cuando excavan ahí, encuentran, me parece que son 4 cuerpos incorruptos, que son las madres fundadoras de ese convento en el siglo XVI. Las sacan de allí, se construye un altar, puede ver, está dentro de clausura, yo la vi la única vez que entré a esa clausura, que fue hace mucho tiempo, y es impresionante, porque es en una esquina, está el retablo, en la base están en cajas que las iluminan, están los 4 cuerpos, las monjas están vestidas con su hábito, e igual, cubriendo sus caras, que deben estar momificadas, unas telas, pero están ahí. Entonces, digamos, ahí se va relacionando, es como a ratos, también se cuenta, y
puede estar cercano de alguna manera a una ritualidad más de acá. En el mismo Carmen Alto alguna vez se hizo un descubrimiento impresionante cuando abrieron una cripta que estaba sellada desde hace mucho tiempo. En la cripta había un entierro, pero era una cuestión bastante teatral. Había un prelado. Dicen que un prelado, un sacerdote de alta jerarquía. Y 4 monjas alrededor de él orando junto con él. No se conserva eso porque, claro, la cripta se abrió sin cuidados técnicos. Hubo un cambio de clima, de aire, de lo que sea, y esos cuerpos se hicieron polvo. Pero se cuenta, por ejemplo, esas cosas. Y es que sí, en Perú, específicamente en Lima, en un distrito que se llama Barranco, hay una creencia bastante fuerte sobre una mujer vampiresa. Para que ustedes se hagan una idea, Barranco es el lugar, uno de los lugares más de fiesta, restaurantes, vida nocturna que se encuentra en Lima. El caso es que allí, en 1992, empiezan a darse una cantidad de situaciones muy complejas de orden público, relacionadas específicamente con la desaparición y posterior fallecimiento o encuentro de cuerpos de hombres entre los 18 y los 35 años de edad. Y esto empieza a ser muy seguido, sobre todo los fines de semana. Entonces, viernes, sábado y domingo era cuando se daban estas desapariciones y luego se encontraban estos cuerpos de estos hombres, incluso muy cerca del mar. Pues resulta que las autoridades empezaron a investigar, pero no daban con ninguna idea clara sobre qué era lo que estaba sucediendo con estos hombres, pero los periodistas, sobre todo en temas judiciales, pues empezaron a tratar también de investigar y de encontrar sobre todo similitudes en estos casos. Y las similitudes eran que generalmente eran muertes violentas y sobre todo con unas características, y era que las heridas de esos hombres siempre estaban o en el cuello o en el pecho. Y empezaron a investigar toda esta situación, a tratar de entender qué era lo que pasaba. Varios casos no daban con ninguna razón. Y digamos que en esa curiosidad de los periodistas, sale un personaje que se llama Carlo, espérame, me acuerdo el apellido, Carlo Valle. Carlo Valle aparece allí, un periodista bastante reconocido, que les cuento, tuve la oportunidad de entrevistar hace más o menos unos 5 años, precisamente sobre este caso de la vampiresa de Barranco. Y Carlo Valle, haciendo su labor periodística, pues se mete de lleno en este tema y se dedica a ir todos los viernes, sábados y domingo en horas de la noche hasta esa localidad, hasta la localidad de Barranco, tratando además de hablar con las personas y de entender cuál era el móvil de este asesino en serie. Pues resulta que él empieza a indagar con las personas de esa localidad y muchas le dicen, coincidencialmente, que ellos no creen que sea un hombre, porque eso era lo que pensaba en la policía, sino que era una mujer, porque todas las víctimas eran de sexo masculino. Y este señor lleva casi 4 fines de semana acudiendo a esa localidad. Y el último fin de semana que él acude, el último fin de semana de agosto, se encuentra con algo realmente impresionante. Y es que mientras él va caminando por las calles de Barranco, observando, tratando de hablar con la gente, ve que en una casa, en la puerta de una casa, hay una mujer muy bella con un hombre de más o menos unos 34 años de edad,
y están muy cerca, como si fueran pareja, y cuando Carlo pasa cerca de ellos, le causa curiosidad que la mujer se queda observando. Cuando él observa a la mujer, me dice, yo ese día sentí que algo raro me observaba. Era como si un frío recorriera todo mi cuerpo, incluso me paralicé del terror. Y él dijo, le pareció tan extraño y lo que hizo fue andar muy rápidamente, muy rápidamente. Pero solo llevaba unos pasos cuando de repente él siente un ruido, un sonido muy extraño muy cerca de él. Cuando Carlo voltea a mirar hacia un lado, se da cuenta que hay una mujer justo en su hombro. Justo en su hombro, esta mujer tiene como posada su cara y además, cuando él dice que la voltea a mirar, la cara era terrorífica. Asegura que no era una mujer guapa, sino que era una mujer completamente arrugada. Además, él la describe muy particularmente, una mujer arrugada, con dientes completamente podridos y que además abría su boca como si intentara morderlo y cuando abre su boca él se da cuenta que dentro tiene musgo, tiene pasto, tiene como plantas dentro de su boca. Es muy particular la descripción que él da, pero el señor sale despavorido, empieza a correr, la mujer lo sigue, pero cuando llega a un punto, él voltea a mirar y ya esa mujer desaparece completamente. Él, aterrorizado, lo que hace, eran las 2 de la mañana, él aterrorizado lo que hace es irse para su canal, para el canal de televisión en el cual trabajaba, a tratar de pasar ese susto y hasta ese momento él no lograba conectar esa historia con lo que estaba investigando. Curiosamente, estando allí, tratando de pasar ese susto tan tremendo, llega información de la policía en la que cuentan que hay otra víctima en Barranco. Cuando Carlo ve las fotografías que acaba de enviar la policía, se da cuenta que el hombre que estaba allí, el hombre que había perdido la vida ese fin de semana, era el mismo que él había visto con la mujer y que consideraba que era su pareja. Era el mismo que él se había encontrado. Y allí es cuando Carlo Ovalle, claro, es impresionante, y es ahí cuando Carlo Ovalle cae en cuenta de la relación de esa mujer que apareció a su lado con este hombre y dice, claramente, esta era la vampiresa. Bueno, el caso, siempre hablo, te lo voy a hacer una referencia rápida, porque siempre hablo, uno de los casos que más me impactó fue Sylvia Likens, una niña de 16 años creo que tenía, que la maltrataron en casa porque, digamos que la adoptaron, no llegó a ser adoptada, pero la tenía otra familia, y en ese tiempo, pues, la mujer que la cuidaba, en teoría cuidar, y los hijos de ella, pues la maltrataron al punto de que ya llamaban al colegio a los amigos, por la tarde todos se iban a divertirse a casa de esta mujer para violar, para golpear, para hacerle toda clase de atrocidades a la chica de 16 años que tenía. Pero ya llegó a ser como un circo. Todas las tardes iban 20, 15, 30 niños para hacer esto y nadie decía nada. No, la chica al final, su final fue morirse, ya se dejó morir porque estuvo, no recuerdo si estuvo un mes o más luchando ahí por su vida hasta que al final pues murió. Ese caso me impactó porque no tiene lógica que nadie pudiera avisar a las autoridades cuando eran decenas de niños, porque eran niños los que iban a hacerle todo tipo de atrocidades. Ese caso me impactó. Bueno, también tengo otro que es, como comento siempre, Albert Fish, el abuelo caníbal, que mata a una chiquilla y le escribe una carta a la madre de la niña con todos los detalles de lo que le ha hecho. Eso es impactante. Pero ahora estoy, por ejemplo, en un programa
que es menos cruel, aunque es un poquito. Y si te das cuenta, todo lo que te estoy hablando, Crónica Negra, porque es lo que más impacta, sobre todo las imágenes, ¿no? Es una primicia porque todavía no tengo el programa sacado, ¿no? Pero se llama Michael Malloy, el hombre que era imposible de matar. Y era imposible de matar porque lo intentaron asesinar 34 veces. Y era imposible. Lo intentaron envenenar, atropellar. Y el hombre siempre, tenía alrededor de 60 años, siempre aparecía de nuevo en el bar. Creo que recordar que era en el 1937 en Estados Unidos, pidiendo una copa más. Su único objetivo era beber, beber y beber. Y cada vez que le hacían algo, pensaban que estaba envenenado, lo dejaban tirado en un parque o algo. A la mañana siguiente el tío aparecía en el bar pidiendo una copa. Y así lo atropellan con un coche, lo dejan malherido. A los 5 o 6 días aparece en el bar pidiendo una copa. O sea, 34 intentos de asesinato y no pudieron con él. Ese impacta porque no es normal, vamos. Pero, o sea, yo pensé que lo intentaban, por ejemplo, pero no le llegaba la bala. O sea, le llegaba la bala, lo atropellaban, lo acuchillaban y él volvía a revivir como si nada. No. Ni le dispararon ni lo acuchillaron porque querían cobrar un seguro. Entonces no tenía que parecer un asesinato. Entonces lo intentaban envenenar. Echaban anticongelante en la bebida, le echaron alcohol de madera, le echaron aguarrás, lo atropellaron con un coche, le echaron en la bebida metralla, trocitos, virutas de metal para que cuando las bebiera le desgarrara por dentro, todo para que pareciera un accidente o una muerte natural. Pero no había manera de matarlo al hombre, siempre aparecía viviendo otra copa. ¿Y no se supo por qué? Pues no, estoy investigándolo y me falta acceder al final. Sinceramente no sé cómo muere, porque hay una imagen de él muerto, claro. Pero, claro, yo me he preguntado lo mismo que tú, digo, hubiera sido interesante saber, porque el hombre porque de hecho le llaman Iron Man, porque era el hombre de hierro. Hubiera sido interesante estudiar por qué no le afectaba el veneno. Y aparte de que te atropellen, porque lo atropellan creo 2 o 3 veces, que pasa el coche por encima y a los 4 o 5 días aparece otra vez en el bar. ¿No? La gorda Fabiola tenía muchos problemas de salud por su peso, tenía varias enfermedades y en una de esas situaciones pues se le complicó la salud, la llevaron al médico, coma inducido, sus riñones estaban fallando, su corazón estaba fallando, o sea, sus órganos internos realmente estaban muy, muy complicados. Y en medio de eso, pues le piden autorización a su esposo, la conectan, coma inducido, y ella empieza a experimentar algo que ella dice que es lo más aterrador que ha vivido en su existencia o en ese plano, y fue que describe el infierno literal como el libro en donde nos muestran a todos esos demonios, a todo ¿La Divina Comedia? La Divina Comedia, sí señora, tal cual. Ella dice que como describen el infierno fue lo que ella vivió. Un lugar lleno de llamas, donde ella escuchaba almas suplicando que le ayudaran y donde se encontró con un ser absolutamente aterrador que la aterrorizaba no solo, sino que la maltrataba. El ser la maltrataba, le decía cosas, le mostraba en su vida una especie de película de hechos que ella había en vida, pues estado en sucesos en los que ella había estado, y le decía como, en este momento tú te comportaste mal. ¿Te acuerdas que algún día ibas por tal carretera y una señora te pidió ayuda y tú no la quisiste ayudar? Pues bueno, resulta que esa señora sí necesitaba de tu ayuda. Tú cerraste la ventana de tu carro y pasaste derecho y por eso estás aquí. La amenazaba con su nieta, entonces le decía como, tú quieres mucho a tu nieta, y ella sí, veía a la nieta
la escuchaba y el demonio le decía como, pues ya no la vas a tener más, ya no la vas a poder ver más. Y la niña lloraba y eso lo que hacía era que ella pues se sintiera amenazada por ese ser y le suplicara a ese ser que dejara a su familia en paz, que ella le entregaba cualquier cosa que él quisiera con tal de que evitar el sufrimiento de sus familias. Y además ella asegura que en todo ese recorrido que hizo con ese ser tan perturbador, estuvo en un espacio que eran como las almas en pena, tal cual como la imagen que muchos tenemos de esa famosa alma en pena, que es una mujer con la mano arriba, llena de cadenas y con llamas a su alrededor. Ella asegura que eso fue lo que ella vio cuando llegó a ese lugar y todas esas almas pedían ayuda de parte de ella. Y en ese círculo ella vio a un tío suyo que le suplicaba que le ayudara. Y ahí en medio de esa situación, ella no supo más qué hacer, sino empezar a orar de alguna manera para tratar de ayudar a ese tío, y después de esa situación logra salir de allí porque ve una luz que la ilumina y empieza a volver a la vida. Pero es bien curioso porque en todo ese proceso que ella vivió, ya habían llamado a su esposo y a su hijo y le habían pedido la autorización los médicos para desconectarla, porque cada día que pasaba a ella se le iban perdiendo sus signos, ya no le funcionaban. Y en ese momento en el que ella empezó a ver esa luz, fue exactamente el momento en el que le estaban desconectando todas las máquinas para que le daban vida, que la sostenían con vida, porque los doctores le dijeron al esposo, ya no hay nada que hacer, no podemos ayudarla más, entonces tome la decisión. Y empiezan a desconectarla y curiosamente cuando empiezan a desconectarla, ella regresa. Ella empieza a moverse, ella empieza a tratar de hablar, que además no es fácil porque como tú muy bien decías, pues imagínense el dolor de la situación primero, pues porque la persona está enferma, pero además de todo lo que el espíritu y el cuerpo han experimentado en todas estas sensaciones. Y fue, como ella lo dice, un milagro, porque justo cuando la iban a desconectar para que muriera, ella regresa a la vida. ¿Tú conocías a Juan Pablo Laguna, que trabajaba también en el cartel de la Mega? Él vino para acá, para Suecia, a visitarme y estuvo conmigo como un par de semanas, o una semana o algo así. Entonces le dije, oye, vamos a hacer una investigación juntos, y le hicimos con el cartel. Y nos fuimos a una iglesia maravillosa. María José, esa iglesia es tan bella, estoy hablando de una iglesia de los años 400. O sea, imagínate lo antigua que es, de pura madera, no tiene electricidad, obviamente, todo era con vela en ese entonces, o sea, maravillosa. Y pusimos todos los aparatos en el altar, en una distancia más o menos prudente, y los pusimos bien atrás. O sea, era imposible que lo activáramos. Aparatos que uno de ellos es como una caja musical, que tiene tiene una forma de ataúd, de vampiro. Pero nos alejamos y empezamos a hacer preguntas. Y me voy a creer que todos al mismo tiempo, se activaron todos los aparatos al mismo tiempo. Así, ¡boom! Nos dio un miedo, nos recorrió un miedo, nos quedamos mirando, como diciendo, ¿qué fue eso? O sea, yo tengo una teoría, pero yo todavía no he llegado así que realmente hay fantasmas. Yo los ando buscándolos como loco. Mira, he hecho de todo, y sigo haciendo de todo, y voy a seguir haciendo hasta que tenga una respuesta. ¿Sabes cómo empecé esto? Empecé por miedo, porque soy el hueón más miedoso del mundo, perdón. Soy re miedoso, y ese miedo me hace ir a estos lugares y buscar y saber qué hay allá. Tengo una curiosidad, soy tan curioso, María José, que estoy vuelto loco por saber si realmente existe vida después de la muerte, si realmente a lo mejor existe, Oye, uno como fantasma puede quedarse o decidir, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir, quiero quedarme.
Ahora sí, en el segundo caso vamos a viajar ahora a Canadá y es que este hecho ocurre en el año 2008, precisamente un 30 de julio. Y vamos a hablar sobre el caso de Tim Madden, un joven que este relato es bastante triste y perturbador y yo quiero que tus oyentes y también tú hagas el ejercicio. Este joven sale de trabajar un día totalmente de trabajo, está cansado, quiere compartir con su familia, así que él decide tomar el bus. Él toma el bus más o menos un trayecto de 2 horas y media porque trabajaba como a las afueras de la ciudad. Entonces él toma el bus, se sienta en la parte trasera, se coloca unos audífonos y duerme hasta llegar a la casa, al apartamento. Empieza el bus, su trayecto, él va durmiendo y en una de estas paradas se sube un personaje llamado Vincent Lee, el cual pues tenía unas gafas, una persona asiática, se sienta adelante y pues el bus sigue como si nada. De un momento a otro, este sujeto, el asiático, Vincent Lee, se levanta y decide sentarse en la parte trasera al lado de este chico, de Tim. Vincent observa a este chico, lo ve dormir y de un momento a otro saca un cuchillo bastante grande y lo apuñala una y otra vez, lo empieza a apuñalar así varias veces. Obviamente las personas del bus se dan cuenta, empiezan a gritar, salen corriendo. El chofer del bus pues se baja, deja el bus tirado y este sujeto con el cuchillo empieza a decapitar lentamente a este pobre chico, lo decapita, le quita la cabeza, después coge el cuchillo, o sea, una cosa bastante asquerosa, le saca los ojos, le corta la lengua, le corta las orejas y a forma macabra dibuja una carita feliz en el piso con la lengua, con los 2 ojos, con las orejas y empieza a caminar en el interior del bus con la cabeza y se la muestra a la policía, empieza a comer partes de este pobre chico y pues al final la policía ya decide entrar, logran capturarlo y se dan cuenta que simplemente pues era una persona que psicológicamente no estaba bien y pues al final la condena no es en prisión, sino simplemente tiene que pagar la condena en un lugar psiquiátrico porque pues se dan cuenta que no era una persona estable mentalmente y lamentablemente un 30 de julio del 2008 a este pobre chico de 28 años, si no estoy mal. O sea, una escena bastante perturbadora. O sea, imagínate uno estar durmiendo en el bus y lo último que veas es como una persona te está porque sí y ya, y al final te decapita, te mutila. O sea, es horrible. Y si se están preguntando, también tengo las fotografías ahí, pero son bastante fuertes. Un caso bastante atroz que ocurrió en 2008 en Canadá. Y empiezo a escuchar que insulta, grita, pero gritos fuertes, que tanto que se escuchan hasta la otra área. Y llega una jefa y me dice, Eric, te puedo encargar que le llames la atención a la paciente, que no esté gritando porque aquí se están alterando los otros pacientes. Yo dije, ok, fui y le comenté y empecé y empecé a entablar una plática con la señora, ¿no? Porque, te repito, nadie la quería atender, es más, nadie ni la volteaba a ver. Empiezo a platicar con ella y digo, tranquila, mamita, por favor, mire, usted está muy alterada, tratando de buscar ese lado de calmarla. Y me dijo ella, es que no, que me seguía diciendo que no se lo va a llevar, no se lo va a llevar, ok. Y me dijo, además, pero de una forma grosera me dijo, además me estoy orinando y ningún me está ayudando, ni me hacen caso y que no sé qué. Le dije, ok, yo la ayudo, yo la llevo al baño, pero prométame que se va a calmar, que no me va a agredir, que no. Me dijo, sí, no te preocupes. Bueno, sabemos que para bajar de las camillas, pues les pone una banquita, como unos escaloncitos. Yo la ayudo, la desato con el miedo de que me vaya a agredir, a jalar el cabello, no lo sé, o a golpear. La desato, la ayudo a bajar y me doy cuenta que medía 1,40, la señora estaba muy chaparrita. Literal, quiero que te imagines a las brujas que nos muestran en cuentos, en fábulas, así era el aspecto de la señora. Cabello largo, como con un aspecto sucio, digamos, con ese olor a tabaco y a cigarros muy fuerte, incluso llegaba a parecer que estaba encorvado, pero sí ese aspecto arrugado de la cara de una persona de tercera edad, ¿no?
Y pues yo la llevé al baño y la esperé, salió del baño, todo bien, y ahí pasó algo que a mí me asombró. Yo he comentado que yo soy sordo de un oído, del oído derecho. Cuando acuesto a la señora, lo que me asombra a mí es que, perdón, voy a hacer un movimiento. Lo que me acuesto a la persona y la señora lo que hace es, me agarra la cara y me voltea y me habla al oído que sí escucho. Y me dice, muchas gracias, Ya. hijo. Me dijo, muchas gracias, hijo. Tú sí me estás ayudando. Tú sí, algo así más o menos. Similar, no recuerdo muy bien exactamente las palabras, pero algo así. Gracias por ayudarme, a ti no te va a pasar nada. Pasaron los minutos, incluso hasta una hora, ya era la hora de que llegaba la jefa y ya me tocaba cambiar de servicio y cambiar hacia otras áreas. Otra vez a urgencias y vuelvo a escuchar a la señora peleando, insultando, un enfermero ahí con ella bloteando, vuelvo a ver que la tienen sujetada. Dije, me imagino que la ignoraron y pues se enojó, ¿no? O algo así. Y de la nada, imagínense estar en un área y de la nada todo tranquilo, solo escuchas monitores, algunos pacientes, el típico sonido del monitor del pip, pip, de algunos pacientes, y de la nada se escucha una carcajada así terrible. ¡Ah, ja, 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 ja! Y ahí vas a ver, y ahorita lo vas a ver, empieza a gritar la señora. Y nuevamente me mandan a decirle, por favor, Eri, ya vimos que te hace caso, ve y cállala. Fui y le dije, y escucho a la señora decir, ahorita vas a ver cómo se llama, bueno, no me decía a mí, hablaba como sola. Me dice, ahorita vas a ver qué es lo que va a pasar y que no sé qué, y que no te lo vas a llevar, maldita, y así, y así. Cuando estoy ahí, escucho el monitor de algún paciente del otra área que cae en paro. ¡Ting! Se escucha el relajo de los enfermeros, empiezan a ir al área, obviamente yo dejo a la señora, me voy a apoyar porque pues en la noche sabemos que hay poco personal, voy a apoyar a ver qué está pasando. Un paciente tuvo un paro respiratorio, falleció. 10 minutos, falleció. Estamos en eso, la señora empieza a reírse. Ah, ja, 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 lo viste, que no te vas a llevar, que no te lo vas a llevar, a mi hijo nadie lo toca, y cosas, ya empezó a dar como que detalles, yo así de, ok, todos la ignoramos, me vuelven a mandar con ella, le digo, mamita, por favor, estamos ocupados, acaba de pasar, no le dije que acaba de fallecer un paciente, pero sí le dije, mira, estamos ocupados, el personal está en el otro lado, no podemos atenderla, pero por favor, no haga, por favor, trate de mantenerse tranquila, y ahí quedamos, ¿no? 2 minutos después, 3 minutos después, la señora vuelve a soltar la carcajada. En el proceso que están amortajando los enfermeros y haciendo todas las maniobras, vuelve a soltar la carcajada. ¿Qué pasa? Otro paciente en una esquina cae en un paro cardíaco, fallece. Y todos así. ¿Qué está pasando? Bien, se van a la otra área, empiezan a atender al paciente y todo. Les recuerdo, yo hasta donde yo llegué a leer de esos pacientes no tenían nada grave. 2 veces se vuelve a reír la señora y 2 pacientes vuelven a caer. Fallecen. 2 hombres no mayores a 40 años, un joven como de 22 y una señora. No Uy, estaban graves, ¿eh? Yo recuerdo que no tenían nada grave. Incluso uno de ellos tenía una fractura del tibia y peroné. Es lo que yo me acuerdo porque recuerdo que estaba con la pierna elevada. Yo dije, ok, qué rarísimo. En ese momento, pues yo me dirijo a la señora y la veo súper tranquila, riéndose, hablando sola, así como que murmurando, así. Y me acerco y le digo, mamita, ya está más tranquila, necesita algo. Sí, necesito ir al baño. Dije, ok, la voy a desamarrar, la voy a llevar al baño y voy a esperarla. Y pues me quedo esperando en la puerta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. De repente digo, la señora va a tardar, a lo mejor está haciendo, pues, no sé, está ocupada en el baño haciendo otra necesidad. Y me fui hacia la parte donde yo podía ver el baño para que yo siguiera rellenando los papeles. Se me fue el tiempo, se me olvidó la paciente. Pasaron no. 12 minutos, 13 minutos, 15 minutos.
La verdad, no recuerdo mucho el tiempo, pero cuando se te pasa el tiempo, dije, ching, la paciente, pero nunca la vi salir. O sea, yo estaba aquí, pero estaba pendiente. Dije, voy a tocar, porque qué tal si se cayó, se desmayó, algo, estaba en un estado. Toco la puerta, le hablo por su nombre, nada. Vuelvo a tocar, nada. Fui con la enfermera y le dije, por favor, necesito la llave de ese baño, porque no sé si la paciente se cayó, se desmayó o no lo sé. Abrimos, sorpresa, no hay nadie. Y nos quedamos así, Desapareció. no la encontré. El chiste que llega, baja mi jefa, la jefa Daisy, y ve que estamos buscando una paciente, ve el relajo. Y aparte ve el relajito de los 4 pacientes fallecidos y ve qué pasó en el área. Esta enfermera, esta jefa, pues por obvias razones, llevaba 20 años en el hospital. En ese hospital, 20 años. Y le comento, oiga, ¿sabe qué? Discúlpenos, se nos perdió un paciente, lo siento mucho, no sé qué hacer. Digo, estaba a cargo de mí, yo la estaba atendiendo. Y me hizo una pregunta muy rara. Me dijo, ¿qué pasó? Primero, ¿qué pasó? Porque hay 4 pacientes fallecidos. Ya le explicamos, no, pues cayeron en paro, empezó a ver sus diagnósticos, pues qué raro. Dijo, está muy raro, pues, no tenían, ¿por qué no los pasaron a UCI si estaban graves? ¿Por qué no los pasaron a piso? 20 minutos buscando a esta paciente, no la encontramos, paseamos casi por todos los pisos, no la encontramos, y me hace una pregunta que me llamó la atención. ¿Cómo era la señora? Me dijo la jefa. Y le empiezo a describir. Me dijo, se llamaba tal nombre. Yo dije, sí. Me dijo, ok, vamos abajo. Escucho que le dice a todo el personal, los reúne en urgencia, le dice, tranquilos, sigan haciendo su trabajo, no se preocupen por el paciente, yo lo arreglo. Ok, me dice, Eric, vamos para la oficina, voy. Me dijo, te voy a decir algo, me dijo, no sé si me lo creas o no, ya es tu decisión, pero te lo voy a decir. Esa señora, a mi largo de mis 20 años, ha estado aquí en el hospital 4 o 5 veces. 4 o 5 veces que ha venido, han fallecido de a 4 a 5 pacientes de maneras inexplicables porque esa señora es una bruja, me dijo. Ella viene a buscar almas al hospital. Ella tiene una deuda con la Santa Muerte y ella ofrendó a su hijo, a su primer hijo, y nunca se lo dio. Y ella, después de un tiempo, creo que la Santa Muerte se lo reclama y ella llega al hospital y se lleva pues a las personas. No sé cómo le hace y yo todavía así de, El chupacabras aparentemente es una especie de mezcla entre un lobo con un perro. Nadie ha podido definir exactamente. Unos dicen que tienen garras largas, otros dicen que tienen espinas en el dorso. Bueno, una cantidad de cosas que uno dice como volvemos a lo mismo. Dependiendo de dónde se aparezca y supuestamente quien lo vea, pues así mismo se van como agregando cosas a estos seres. Pero la historia del chupacabra sin duda arranca en 1995 en Puerto Rico, cuando en una granja empiezan a amanecer muertas de manera inexplicable, digamos que las ovejas y el ganado, además de las cabras, y por eso el nombre chupacabras. ¿Y por qué chupa? Porque lo que hacía este ser, que no sabemos con claridad qué es, era absorber de alguna manera, extraer todo el líquido de las ovejas, el ganado y las cabras, toda su sangre, pero además empezaron a suceder otras cosas particulares. En algunos casos no solo absorbía la sangre, sino que también extraía los órganos principales, por un lado. Por otro lado, muchos otros aparecían sin lengua. Pero el corte de la lengua era una cosa bien particular porque era muy perfecta, era un corte como si fuera básicamente un corte de láser. Y les
doy ese dato porque más adelante les voy a decir como la cantidad de teorías que hay alrededor de ese ser, que hay muchísimas. Pero además, en Puerto Rico, lo más curioso era que no había ruido, no había huellas que correspondieran a ningún animal conocido, pero además los animales que custodiaban esas granjas, esas fincas, pues no generaban tampoco un ruido al observar como ese ser que aparecía. Entonces la gente decía, esto es muy extraño, ¿cómo llega un depredador, que fue lo primero que dijeron, a absorber de esa manera a nuestros animales sin que nadie se dé cuenta, sin escuchar ruidos, sin dejar huellas? Era como, incluso si viniera de, no sé, de las alturas, no se posara en la tierra porque no había huellas por ningún lado. Y además, otra de las características era que al absorber ese líquido, esa sangre, lo que hacía era dos perforaciones en el cuello de esos animales. Entonces, empiezan a haber unas características muy particulares que son las dos perforaciones, la absorción de la sangre, en muchos casos también de los intestinos. Y todas esas muertes se dan con las mismas características. Pero después de esto y de ataques que duraron meses y meses y meses, en 1996 ese fenómeno saltó a México. Y en México también tuvo una gran repercusión. Empezaron también a haber casos muy particulares, pero uno que se volvió muy mediático y era el de Santiago Moret, que fue quizás el caso más investigado en México, porque Santiago Moret aseguró que el chupacabras había aparecido en la granja de su padre, pero además que él lo había visto y hizo una descripción bien interesante de ese supuesto ser que atacaba. Y entonces dijo que era una bestia como que se paraba como si fuera un canguro, es decir, en sus dos extremidades inferiores, y además que tenía unas extremidades muy largas. Y además, esta fue la primera persona que dijo que ese ser tenía una especie de espigas, espinas, chuzos en todo su lomo, en su parte, digamos que superior. Pero además, allí en esa granja encontraron un fragmento de cabello, de pelo, que llevaron a investigar, y allí se llevaron como digamos que una conclusión muy particular, y es que ese pelaje de ese animal no era comparable con ningún animal identificado hasta el momento. Y ahí empieza a decir, entonces, ese pedazo de pelo, ¿de dónde salió? ¿De quién es? Y el misterio queda aún más abierto. Dicen además que en algunas partes este ser viene acompañado de un fenómeno antes, o sea, como posterior a la aparición, a los ataques, y es el fenómeno de las luces, luces en el cielo. Ya les decía el tema de la perforación perfecta que pareciera para muchos como si fuera con un láser, y por eso quienes creen en el fenómeno ufológico muchas veces han relacionado al chupacabras con el fenómeno ovni, diciendo que pareciera que esto viniera de otros mundos, que hiciera parte de ese fenómeno, porque además, aparte de las luces, la perforación de la lengua perfecta, también hay que recordar que no deja huellas, ¿sí? Y esto nos indica que puede ser un ser o que vuela, o que flota, o que no llega a la Tierra. Te voy a narrar dos de los casos más fuertes que he visto, que he tenido que enfrentar con mis propios ojos. Bueno, realmente son tres. En el departamento del Chocó, yo trabajé mucho tiempo yendo y volviendo al departamento del Chocó por temas de educación, y estuvimos en una zona bastante
en la selva adentro, perdidos allá en la manigua contra el mar, porque el Chocó es el Pacífico colombiano. Y entonces un día, terminada una labor, teníamos muchas ganas de ir al mar porque el mar en esa parte de Colombia es una cosa bellísima, es un espectáculo hermoso, es el mar de Nuquí. Entonces era muy tarde, pero pues nosotros queríamos ir y pues le dijimos al guía que estaba con nosotros que si nos acompañaba, nosotros íbamos pues en plan paseo con nuestros amigos, mirando cosas. De pronto yo escucho croar un sapo. Entonces yo digo, o sea, me aterró un poco porque se escuchaba muy duro. Entonces yo le pregunté a una de las personas qué pasaba, que por qué se escuchaba tan duro. Entonces lo empezaron a buscar con la linterna y efectivamente el sapo estaba cerca a la orilla del mar, a donde terminaban las olas, y era un animal gigantesco. Empezamos, no, porque además que en Chocó nuestros animales tienen esas connotaciones así todas gigantes, eso parecía como un conejo más bien, no parecía un sapo. Yo, por supuesto, a metros, porque yo sentí mucho miedo. De una te digo que yo sentí miedo. Cuando iluminaron al sapo, se dieron cuenta que el sapo tenía cosida la boca con un alambre. Entonces, el señor que nos estaba acompañando, poblador, esto es una brujería. Aquí suelen hacer mucho eso. Él sacó una macheta, sí, un machete, que cargan con ellos, y él lo mató, le quitó la cabeza, porque el animal estaba sufriendo mucho. Entonces, Por ayudar al sapito. O sea, sí, porque estaba sufriendo demasiado el animalito. Cuando él hace esto, salió la foto de una mujer. Entonces, ahí la vi en primera plana. Fue como, y eso hace parte de las prácticas de brujería. Entonces, el señor nos explicaba que era bastante común, que solamente unas brujas específicas lo hacían y que ese tipo de conjuro garantizaba la muerte de la persona en el momento en que el sapito moría. Entonces yo me quedé como, o sea, fue una de esas cosas que jamás en la vida se le van a olvidar a uno, porque pues yo no iba a una investigación de esa clase, pero pues se dio el tema. Entonces hace parte, de hecho, hay una película colombiana que se llama Perro come perro. Se las recomiendo, es una película nacional en donde hay una mujer que practica la brujería y que va y busca a los muertos y les hace diferentes rituales para los narcotraficantes con los que ella trabaja. Y ella no es una actriz. Ella vive en Quibdó, yo tuve la oportunidad de verla un par de veces. Es una mujer a la que le tienen terror, la gente se cambia de acera cuando la ven caminando, porque dicen que es muy poderosa y que todo lo que hace es bastante infalible, y pues que la buscaban personas con altos mandos en Colombia y con mucho poder en Colombia. Entonces esa fue una de las cosas que vi así de cerca, pues de hecho estando en Chocó, Chocó es la diáspora africana viva, entonces hay muchas de esas tradiciones que además están sincretizadas con el tema de África. Ellos creen en el poder de ir pues a pedirle cosas a los muertos. Entonces sucede que cuando tienen pedidos muy importantes que hacer en el rito de brujería, van y desentierran el cadáver que enterraron en la tarde y le piden cosas y le amarran cosas al cuerpo. O sea, es bastante fuerte. En el Chocó colombiano lo que se vive es bien fuerte. La historia se basa justamente en esas promesas y sobre todo en algo que para mí es muy importante, que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que nos aventamos una hora casi de plática, del amor de madre. La historia empieza así. Bueno, ¿cómo me la cuenta? Era una chica hace varios años, muchos años atrás, no tengo el dato exacto, pero fueron hace muchos años, muchos años. Ella pues tiene su pareja, se embaraza y pues lamentablemente es un embarazo difícil, de alto riesgo. La tratan y todo, pero justo en el momento del parto fallece la mamá, la chica. Fallece, ella fallece después del parto, logra dar a luz a la bebé, logra escucharla y ella siente que se está yendo, siente que se está muriendo y prometió, donde yo fuera, donde yo esté, te voy a cuidar.
hasta ahí es algo raro, ¿no? Se está muriendo, ¿cómo es que sé esta información? ¿Cómo es que cuenta esto? Ahí es donde entra lo complejo. Pasan los años y pues obviamente la niña que nació, le vamos a llamar Carmen. Eh, Carmen nace obviamente con el rollo de que su mamá falleció, se queda al cuidado del papá. El papá pues obviamente se hace cargo y responsable con ayuda de toda la familia de ella y de él. Se hacen responsable de ella. Pero justamente en ese mismo hospital, al lado de la habitación donde fallece esta paciente, nace otra niña. Em, y es raro, ¿no? Nace esta niña y pasan los años, pasan alrededor de 10, 12 años y la persona que me cuenta la historia es esta niña, esta segunda niña que nació en ese hospital. Es raro, porque lo que voy a decir, lo siguiente que voy a decir va a sonar a locura, pero esta muchacha, esta ya señora, bueno, adolescente, porque tiene, no mentira, ya es una muchacha, tiene 22 años, actualmente, me dice, esa niña que nació de esa señora que falleció, ese día soy yo reencarnada en esta muchacha. Y yo dije, ok, wow, explícame el por qué piensas eso. Esa muchacha, esa chica de 22 años, que vamos a llamar Carla, es la que viaja hasta aquí y me cuenta esa historia. Me dice que a los 12 años, conoce a esta niña, que es su hija. Carla conoce a Carmen en la misma escuela y se llevan bien y se empiezan digamos que a ser mejores amigas, pero Carla empieza a tener esto que te cuento a ti, esos flashbacks de verse su pancita, conocer al señor, al papá de la chica. Carla no conocía al papá de su mejor amiga, de Carmen, no lo conocía, hasta que un día Carmen invita a Carla a su casa y conoce al papá y en ese momento tiene un flashback. Carla, siendo una niña de alrededor 12, 13 años, ve al papá e inmediatamente siente algo y se pone a llorar. Obviamente el papá no entiende, la niña, su mejor amiga Carmen, no entiende tampoco. Y en ese momento ella pues se calma, no puede expresar lo que está pasando, no lo puede asimilar, pero ella me dice que desde ese momento ella sabía que ese señor era su esposo de su otra vida. Ella todavía no entendía esa parte, porque empieza a tener esos flashbacks. O sea, la niña recuerda que él era el esposo. Así es. No. Y me dice algo que me saca de mis pensamientos racionales porque empieza a escuchar un sobrenombre al papá. Me dice, el señor tenía una foto enorme del día de su boda. Yo veía a esa mujer y decía, qué raro, ¿no? Siento que esa mujer que está en esa pared con el señor soy yo, pero no sé por qué estoy sintiendo eso. Y ella dice que en ese momento, en esos flashbacks, empieza a escuchar un apodo, Leoncito. ¿Por qué el señor se apellida León? Leoncito, Leoncito, Leoncito. Obviamente pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y en una comida, pues la chica, pues, o sea, siendo una niña, pues obviamente, pues empieza a platicar con el señor, ay, sí, que no sé qué, pero sí, guardando ese sentimiento de que me siento rara, me siento incómoda porque sé que estoy teniendo un sentimiento raro hacia el señor. Pero me dice que empiezan a comer y todo, y en una de esas el señor hace un ruido con la boca, con la cuchara. Creo que el meterse la cuchara en la boca y que toquen los dientes, la niña se voltea y le dice, ¿todavía sigues haciendo eso, Leoncito? El señor dice que en ese momento la volteó a ver, vio a su hija, se paró, se puso a llorar y se fue a su habitación. Me dice, yo no
yo no quise incomodar, no quise nada, o sea, fue algo que me vino a la mente, así como que algo me impulsó a decirlo. Ok, me dice, eso fue el primer indicio que yo di de que algo me estaba ocurriendo fuera de lo normal. Mis papás, que eran mis papás, ¿no? Pero pues yo me sentía ya una adulta, ya en el cuerpo de una niña, no sé, viendo a mi mejor amiga, que no era mi mejor amiga, es mi hija, porque yo lo sentía. Estoy viviendo eso, la estoy cuidando. De hecho, mi comportamiento era de una persona adulta. O sea, mis papás lo prueban. O sea, mis papás me dicen que muchas veces yo me comportaba de una manera adulta, decía palabras desde pequeña que no eran palabras de una niña. Dice, o sea, desde mi comportamiento desde la primaria hasta ahorita no es el comportamiento de una niña, de una muchacha acorde a su edad. Y, o sea, ok, me sigue explicando, por ejemplo, después de ese día, el papá ya casi no me invitaba a su casa. Hasta que un día me dice ella que en una fiesta de la chica, de la niña de Carmen, bueno, la joven Carmen, em, en una alberca, pues obviamente están con bañador, con traje de baño, y está su hija, está Carla, se pasa a ahogar, pues obviamente el papá, Don León, entra pues digamos que a la piscina, la rescata, la saca, no pasa más, pero en eso de revisar qué es lo que tenía la chica, el señor vuelve a sacarse de onda porque ve algo que obviamente Carla no había visto y era una marca en la espalda justo como la que tenía su La esposa esposa. del señor. Así es. Justo, y el señor, pues obviamente, al ya haber escuchado su apodo, que ese apodo era el de casados, que ella le decía a su esposa fallecida, le decía a él, y ver la marca, se le hizo sumamente raro. Y un día, pues obviamente habla con esta muchacha, o habla con Carla, y le dice, oye, yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo sabías que mi difunta esposa, el amor de mi vida, me decía Leoncito? Y le dijo ella, no lo sé, solamente se me ocurrió decirte eso. No lo sé, o sea, una chica de 15 años hablando con un señor de 30, 40 años, que no entiende ella qué es lo que está pasando, y le dijo él, ¿tú crees en estas vidas? ¿Tú crees en esto? Le dijo, yo creo que sí, dijo, creo que sí, pero pues no sé, o sea, no tiene edad para poder tomar una decisión tan compleja. Y le dijo, mira, te voy a mostrar unas fotos. Le empieza a mostrar un álbum y ella empieza a ver en el álbum de fotos lo que ella empezaba a soñar, los flashbacks que tenía, y ella le empieza a decir al señor, sí, aquí estuvimos aquí, fuiste con tu mamá y estabas aquí. O sea, ella empieza a recordar. El señor obviamente no aguanta. O sea, el señor me dice, fue ver al amor de tu vida sin saber que eso era, porque para mí pues es un sentimiento raro, pero verlo llorar, verlo como me recuerda, dice, eres menor de edad, pero eras mi esposa, ¿qué está pasando? Y justamente le muestro una foto donde la chica está en una playa en traje de baño, de espaldas, y tiene la misma marca. Y en una de esas se me sale decirle a mi amiga, a Carmen, se me sale decirle que yo creo que soy tu mamá. Y obviamente mi amiga lo tomó mal. Luego se alejaron hasta cierto punto igual por la escuela y todo. Pues esta chica pues sigue recordando ese tipo de cosas. En una tarde, en una ocasión, yo recuerdo que mi padre llega con la noticia y en el pueblo donde yo vivía se rega la noticia que ha habido un accidente fatal y ha perdido la vida la madre, una niña de 6 años, su bebé de 2 años y el padre pues se supone que sobrevivió. Ellos no eran del Departamento de La Paz, seguiremos siempre en el Departamento de La Paz. Ellos hacían tránsito y cruzaban el Departamento de La Paz. Así que pues doy fe de ello porque en el lugar del accidente aún están las 2 cruces de la madre, las 3 cruces de la madre y de sus 2 niños. Yo transito generalmente ese tramo carretero 3 o 4 veces por
semana. Así que conozco muy bien y sé el lugar donde es. Cerca de ese lugar, de esa curva fatídica, hay un pueblo que se llama Tutule La Paz. Es un pueblo eminentemente cafetalero. Pero para el año del 2008, mi buen amigo Ángel Cabrera, que me contó esta historia, recuerda claramente que él empezaba a dar sus primeros pasos queriendo expandirse, a ser un hombre de bien y de trabajo. En ese tiempo todavía él era un jornal, así que muchas personas lo buscaban para hacer diversos trabajos en sus fincas. En la aldea donde él vivía había un señor que tenía dos carros pick-up. Aquí se les llama pailas en Honduras, así se les conoce. Dos pick-up Toyota. Como el café solamente es una temporada al año, una cosecha, entonces los productores buscan otro tipo de negocios. Y esta persona se dedicaba a la venta de plátanos y lo transportaba desde el municipio de Tutule, desde una aldea, hacia el país hermano de El Salvador. La labor de Ángel en esta ocasión era simplemente ser un ayudante. Él no era un conductor. Quien manejaba era un hijo del señor, del dueño de los carros, y una persona que contrataba como chofer. Cuando ellos vienen de regreso, generalmente los vehículos venían vacíos. Pero el hecho es que como traían dinero, entonces ellos querían venir rápido, no querían venir con peso. Cuando justamente están al sur de la capital del país, en Tegucigalpa, uno de los vehículos, el vehículo principalmente en que viene Ángel, acompañando a uno de los conductores, se avería. La obra de reparación les llevó más o menos hasta la 1 de la mañana, por lo que recuerda Ángel. Desde la ciudad de Tegucigalpa a la ciudad de La Paz, de la capital a esta ciudad del departamento de La Paz, hay más o menos unas 2 horas. Así que ellos lograron llegar a la ciudad de La Paz a las 3 de la mañana. ¿Okay? Cuando están ahí, van juntos, van los dos vehículos transitando. A unos 16 o 16 kilómetros de la ciudad de La Paz, empieza un camino muy sinuoso y hay unas grandes laderas y unos desfiladeros increíbles con caídas de 200, 300 metros, 400 metros. Así que es una calle muy peligrosa. Y no sé si recuerdan que hace un momento yo les mencioné de ese accidente donde murieron esa madre y sus 2 niños. Cuando ellos van justamente por ese lugar, el vehículo que va adelante, en el que va como copiloto Ángel Cabrera y otra persona, el conductor, el hijo del dueño de los carros, van a la curva y los focos del vehículo comienzan a alumbrar a las 3 de la mañana a una madre que está sosteniendo en brazos a un niño de 2 años, más o menos, y tiene agarrado con la otra mano a una niña de unos 6 años de edad. Así lo describe Ángel. Cuando van, justamente fue muy rápido, Ángel voltea a ver sorprendido, el conductor también, pasan de largo y el conductor le dice, Ángel, vio eso, qué raro. Había una mujer, una mamá aquí responsable, está con una niña y con un niño pidiendo aventón a las 3:30 de la mañana. Aquí no hay nadie, qué raro. Claro, Ángel sintió, porque él ha tenido esa percepción también de sentir ese tipo de entidades durante toda su vida. Él sintió que no era algo bueno. El conductor lo sintió, pero quiso darse fuerzas y respaldarse en Ángel, desde luego. Siguieron, después de esa curva sigue una recta, una pendiente, pero es una recta. Es inclinada, pero el vehículo desde que inicia la recta y con su foco puede alumbrar y divisar muchísimo más a la distancia. Justamente cuando van a 1,5 kilómetros del lugar donde vieron a la mujer con los 2 niños, vaya sorpresa, amigos. Nuevamente, la mujer está parada a orilla de la carretera con su hija y con su niño en brazos. De manera increíble. Cuando eso sucede, estamos hablando que el vehículo se mueve más o menos a unos 70 kilómetros por hora. El otro vehículo viene atrás. Ellos solo ven sus luces. Ángel comienza a ver que la mujer toma de la mano a la niña y empieza a caminar en dirección hacia el centro de la calle para que el carro los atropelle, porque él notó la intención. Él simplemente le dice al conductor, cuidado, cuidado. El conductor hace ese movimiento, esquiva los cuerpos de las personas y sigue de largo. El vehículo que viene atrás también hace lo mismo. Pero hay algo muy extraño. Justamente ellos empiezan a notar que el vehículo que viene atrás, de su amigo que viene atrás, empieza a hacer zigzag en la carretera. De un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Salía, entraba a la carretera y salía, entraba.
Más adelante existen unos árboles, hay unas sombras ahí, uno puede descansar ahí. Ellos se pararon, parquearon sus vehículos, el carro venía a toda prisa, frenó, una nube de polvo los bañó, y lo primero que escuchan es que el carro se apaga y el otro conductor empieza a gritar histérico dentro del vehículo en un estado de shock increíble. Dice que el muchacho se golpeaba fuerte en el timón y gritaba, por favor, que se bajen, bájenlos, están ahí en la paila, están ahí atrás. Y Ángel llega y le dice, pero, ¿qué estás viendo, amigo? ¿Qué es lo que vio? La mujer con los 2 niños se subieron en la paila del carro, eran horribles, venían gritando. Ay, Joel, espera que me estaba haciendo tener miedo en serio. De verdad, se me ¿Verdad? espeluznó se me espeluznó, se subió la mujer con los niños a la parte de atrás de la camioneta. Sí, Ajá, ¿y sigue, qué pasó? sigue. ¿Qué pasó? Sigue. ¿Qué pasó? Ok, entonces, cuando dice eso, él está en un estado de shock. María José, estoy hablando de una persona real que me contó esto, un buen amigo mío, un señor muy honesto en realidad. Entonces, junto con el otro conductor al cual Ángel acompañaba, bajan al muchacho y notan que está con una fiebre altísima. El muchacho sigue en shock y gritando, están allí. Ángel, yo los vi. Ángel, esa gente le caían. Él los describió que cuando se subió empezaron a gritar y a la mamá y a los niños le caían pedazos de piel y eran una especie de calaveras con unos ojos muy profundos, oscuros y negros. Eso es algo real. La cuestión es que Ángel también, al ser muy perceptivo con este tipo de entidades, él también pudo ver lo mismo. Claro, obviamente, él estaba más acostumbrado y siguió de largo. Entonces, cuando el muchacho está justamente esperando pues el desenlace, un nuevo ataque de pánico entra y no le queda más remedio a Ángel junto a la otra persona de tomar un lazo de los que andan en su vehículo y amarrar al muchacho para que se controle. Lo amarraron, abrieron la paila de uno de los carros y lo acostaron ahí y empezaron a ponerle, a frotarlo, a echarle un poco de agua en la cabeza. Para esto ya prácticamente son las 4:20 de la mañana. Decidieron quedarse hasta el amanecer allí. Claro, el otro conductor era imposible que manejara. Era imposible que él manejara. Así que ellos decidieron irse los 3 en un carro y volver por el otro vehículo en horas de la tarde o más entrada a la mañana. En esa aldea fue novedad. Al menos las personas que supieron del caso dan fe. Muchas gracias por haber permanecido en este capítulo increíble. Gracias por compartirlo, por suscribirse y por cada uno de sus comentarios. Cuéntenme qué nuevos temas quisieran que abordemos a partir de este año. Y recuerden que pueden mandar su historia al correo cosmica051@gmail.com, donde les estaré leyendo y estaré subiendo esa historia que ustedes me compartieron aquí con toda nuestra comunidad. Les agradezco mucho y les mando un abrazo.